Entonces venimos hablando de lo que es la compresibilidad y expansibilidad de suelo, ¿cierto? Es el tema del que hemos venido hablando. Bueno, y dentro de esta compresibilidad y expansibilidad de suelos, tengo una cosa que estorbándome, muchachos, me está haciendo. Dentro de lo que es la compresibilidad y expansibilidad de suelos, ya hemos explicado lo que era el fenómeno de consolidación, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otra vez una contextualización muy rápida del problema que estamos estudiando acá para que entendamos qué es lo que queremos hacer. Dijimos que el problema que vamos a estudiar acá es que tenemos un terreno, un perfil de suelo, y en ese perfil de suelo tenemos al menos un estrato de suelo compresible. Entonces vamos a suponer que tenemos una arcilla de alta plasticidad, saturada. Quiere decir eso que por aquí tenemos el nivel freático. Y dijimos, hombre, si consideramos un elemento diferencial de volumen de suelo por aquí, en un punto A, ya todos tenemos claridad frente a la condición de esfuerzos a la que está sometido este elemento. Sabemos que hay un esfuerzo vertical total que se divide, o mejor, un esfuerzo vertical que se divide en un efectivo, un hidrostático y un total. Y hay unos esfuerzos horizontales que nosotros en este curso no vamos a calcular ni a estudiar, pero que sabemos que existen, un esfuerzo horizontal. Esos son los esfuerzos a los que está sometido el elemento de suelo. Ahora bien, nosotros ya aprendimos cómo calcular esos esfuerzos. El esfuerzo total, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo neutro. Eso fue lo que vimos en el capítulo anterior, cómo calcular esos esfuerzos. Eso ya lo vimos. Ahora, para extender esto de compresibilidad y expansibilidad, dijimos, hombre, vamos a suponer que nosotros vamos a construir acá, vamos a aplicarle una sobrecarga a este terreno. Entonces vamos a hacer una estructura vamos a construir aquí un edificio como este. Y si hacemos un edificio, entonces nosotros todos estos materiales tienen un peso y lo vamos a transmitir al suelo. A través de una cimentación. Entonces, como consecuencia de esto que nosotros vamos a construir aquí, dijimos, hombre, lo que yo voy a hacer es que por aquí, por esta columna, baja una fuerza que llega a este pedestal. Esto va a ser una fuerza. Esta fuerza la voy a distribuir sobre esta área de este cimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Toda esta presión que resulta de esta fuerza ya por esta área se retransmite a lo largo de las capas de suelo hasta cierta profundidad. Ella se va a retransmitir. O sea que, ¿qué va a implicar esto? Esto va a implicar un incremento
en el esfuerzo vertical efectivo en la masa de suelo. Como consecuencia de eso, entonces considerando que si sacamos aquí un elementico diferencial de esto, si lo sacamos acá, considerando que yo tengo este elemento de suelo acá, en este punto A, entonces ya sabíamos que él estaba sometido a un esfuerzo vertical y esto está compuesto por unos espacios vacíos y por unos sólidos. Esto es una altura de vacíos inicial del material y esto va a corresponder a una altura de sólidos, según lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, como consecuencia de esta presión que yo transmito por la estructura, entonces esto va a generar un incremento en este esfuerzo vertical efectivo sobre el elemento. ¿Y eso entonces qué va a implicar? Va a implicar que este elemento experimente una deformación. ¿Por qué? Porque el agua que se encuentra alojada en estos espacios vacíos va a tender a salir. Están los vacíos, entonces el agua va a salir de esos vacíos. Sale el aire, después sale el agua y luego se reacomodan los sólidos. Como consecuencia de eso, entonces, el elemento de suelo va a experimentar una disminución de volumen representada en una disminución en esta altura que vamos a llamar S, que es el asentamiento. Entonces lo que estamos estudiando aquí es, hombre, como consecuencia de esta disminución en el volumen del suelo, como consecuencia de esta deformación, que es una deformación eométrica, porque expulsa el agua que se encuentra en espacios vacíos, entonces obviamente esta estructura, lo que le va a pasar es que va a tender esta estructura va a experimentar un hundimiento en este cimiento. Y ese hundimiento, si yo comparo esta distancia con esta, entonces este hundimiento, miren que qué es lo que le pasa al ejercicio, al edificio, si lo consideramos con respecto a esta vertical que pasa por todo el centro del edificio. ¿Qué le va a pasar al edificio? Miren, él tiende a girar. Él tiende a girar, ¿cierto? Tiende a hacer un giro. Como consecuencia de este asentamiento que va a experimentar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando este fenómeno. Ya vimos en la clase pasada cómo se llama el fenómeno, qué tipo de formaciones producen, por qué se produce, qué es esto del asentamiento, de qué depende que el asentamiento, porque si nuestro asentamiento es importante en arcillas, o mejor la consolidación es importante en arcillas y demás. Y vimos cómo se estudia el fenómeno en el laboratorio. Vamos a ver hoy entonces las ecuaciones que vamos a utilizar para yo calcular este valor de asentamiento S, que va a equivaler al asentamiento de la zapata. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo vamos a estudiar esas ecuaciones. Y entonces vamos a comenzar mencionando lo que son los parámetros de compresibilidad del suelo. ¿Qué es lo que vamos a entender como parámetros de compresibilidad del suelo? Los parámetros de compresibilidad del suelo, como su nombre lo dice, parámetros de compresibilidad, son unos coeficientes
numéricos que van a ser indicativos de qué tan susceptible es este material al fenómeno de la consolidación o qué tan susceptible es a la compresibilidad. Esos son los parámetros de compresibilidad, eso es lo que se conoce como parámetros de compresibilidad, unos valores de coeficientes o números que se determinan experimentalmente para el suelo y que me van a hacer y que me van a indicar si este material es más o menos compresible. ¿Cuál material? El que yo estoy estudiando donde voy a hacer mi edificio o mi obra. ¿De dónde salen entonces? Vamos a decir entonces que indicadores indicativos de la compresibilidad del material. Obviamente también de la expansibilidad. ¿Cómo los obtengo? Los obtengo experimentalmente. O sea, a partir del ensayo de consolidación. ¿Y cuáles son esos parámetros de compresibilidad? Entonces, el primero de ellos es el coeficiente de compresibilidad A sub B. Este coeficiente de compresibilidad lo vamos a anotar como A sub B. ¿Y cómo se calcula o a qué corresponde? Este coeficiente es el que vamos a obtener. Ojo con esto. Si estamos viendo que estos coeficientes los vamos a obtener experimentalmente, entonces a ustedes les debe llegar a la cabeza, voy a hacerles un paréntesis aquí, el ensayo de consolidación que explicamos la semana pasada. Y vemos que en el ensayo de consolidación lo que yo hago es que tomo una muestra de suelo alargada, aplanada pues, así. Este es el suelo que yo quiero estudiar. Lo coloco en un anillo de carga, en un edómetro. Este es mi anillo de carga. Y lo que voy a hacer es que le echo agua a la muestra, o sea, la saturamos, porque trata de determinar eso. Y lo que vamos a hacer entonces es que a esta muestra le vamos a aplicar una fuerza, mejor dicho, una presión en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué le va a pasar a la muestra? De acuerdo con lo que hemos explicado aquí, esta muestra va a experimentar una disminución en el volumen. Va a experimentar un asentamiento S. Es el que yo voy a medir. Entonces, ¿yo qué voy a medir? Voy a medir para este valor de presión los datos según lo que explicamos la semana pasada. Voy a medir para este valor de presión P1, voy a medir el valor de asentamiento máximo 1.
Luego, ¿qué hago? Incremento esta presión al doble. Entonces voy a poner una presión P2. Y mido el asentamiento durante 24 horas. ¿Cuánto es ese asentamiento máximo? Entonces voy a obtener un valor de asentamiento 2. Y así sucesivamente. Hasta los incrementos que yo haga. Con estos datos de presión asentamiento, proceso la información y voy a obtener cuánto es lo que se deformó este suelo para este valor de presión. Y esa deformación lo voy a medir como una variación en la relación de vacíos del material. Entonces va a obtener un valor de E1, E2 y así sucesivamente hasta E5. Con estos datos voy a construir una curva esfuerzo de formación para este suelo ensayado. Esa curva la voy a hacer primero en escala aritmética. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener deformación medida como una relación de vacíos y presión aplicada al suelo P. Y voy a generar otra curva, pero ya en escala semilogarítmica. Relación de vacíos en el eje de las ordenadas y logaritmo de la presión en el eje de las abscisas. Son los dos tipos de curvas que voy a hacer con estos datos de esfuerzo de formación total para cada valor de presión o de esfuerzo. Aquí yo voy a generar una curva que me va a dar una cosa más o menos así, y aquí me va a dar una cosa más o menos así. ¿Qué es lo que vamos a llamar el coeficiente de compresibilidad A sub B? Lo vamos a llamar a la pendiente de la curva de compresibilidad en escala aritmética. Estas dos se llaman curvas de compresibilidad. Curva de compresibilidad. Entonces, a la pendiente de la curva en escala aritmética, vamos a llamar a la pendiente de esta. Ojo, como esto es una curva, entonces la pendiente de una curva se calcula como la pendiente de una secante a la curva. O sea, no tiene una única pendiente, ¿cierto? Una curva. Tiene una pendiente promedio. Entonces, digamos que yo determino esta secante. Esto es P1, P2. Este sería P1. Este sería P2. Entonces la pendiente de esto va a ser ¿cuál? A sub B sería igual a la tangente de este ángulo. O sea, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. O sea, delta E sobre delta P. Ese sería el valor de A sub B. ¿Cómo ahora definiríamos A sub B? ¿Qué unidades tiene A sub B entonces? Miren que el inverso de presión. A centímetro cuadrado sobre kilogramo. El índice de compresión sería el otro parámetro de compresibilidad. Perdón, antes del índice de compresión definamos el coeficiente de compresibilidad volumétrica o el módulo volumétrico. El módulo volumétrico lo vamos a denotar como M sub B.
y lo vamos a definir como M sub B va a ser igual a una relación del coeficiente de compresibilidad A sub B a 1 más la relación de vacíos inicial del suelo, E sub 0. Ojo con lo siguiente, ¿qué es E sub 0? E sub 0 va a corresponder a la relación de vacíos inicial del suelo, E0. O sea, cuando el suelo está sin sobrecarga, el índice de compresión el índice de compresión C sub C va a corresponder a la pendiente de la curva de compresibilidad, esta misma, pero en escala, hemos dicho, a la pendiente del tramo virgen de la curva de compresibilidad o el tramo lineal. Entonces, cuando hacemos esta gráfica de la curva de compresibilidad, E versus logaritmo de la presión, esto nos va a dar una curva con esta tendencia, va a empezar casi horizontal y llega a un punto donde cambia así. Entonces, en esta curva vamos a diferenciar dos tramos. Tramo de recompresión, que es donde la pendiente de la curva es más suave. Y vamos a diferenciar el tramo virgen, que es aquel donde la pendiente de la curva es más pronunciada, lo que quiere decir que hay una mayor variación en la relación de vacíos con el cambio en la presión. ¿Cuál va a ser entonces el índice de compresión? El índice de compresión va a corresponder a la pendiente del tramo virgen de la curva de compresibilidad, que es una recta. Entonces tomamos podemos tomar cualquier par de puntos sobre este tramo virgen. Esto va a ser E1, E2. Este punto inicial va a ser P1. Y este otro punto lo vamos a llamar P1 más delta de P. O sea, no lo vamos a llamar P2, sino P1 más delta de P. Pudiéramos llamarlo P2, pero lo vamos a llamar así a efectos de ir definiendo una terminología para el modelo que vamos a usar ahora para deducir las ecuaciones. Entonces, ¿cuánto sería C sub C? Entonces, C sub C es esta pendiente. Entonces vamos a decir de aquí que C sub C es igual a delta E sobre este pedacito. ¿Cuánto sería ese pedacito? Ese pedacito sería logaritmo en base de 10 de 1 más delta P sobre P1.
Estos son algunos de los parámetros de compresibilidad. ¿Cuál nos faltaría acá? Nos faltaría el coeficiente de consolidación vertical, que lo vamos a explicar luego, como para no ponerles tanta información. Ese sale de la curva de consolidación. No de la curva de consolidación, sino la de consolidación. ¿Y cuál es la de consolidación? Aquí, entonces recuerden que también hacemos una medición de presión versus asentamiento. Para este valor de presión, P, hacemos una lectura de asentamiento versus tiempo. Asentamiento versus tiempo, ¿cierto? Y con esto, entonces vamos a construir otra curva que es la curva de asentamiento contra el tiempo. Esta curva va a dar una cosa más o menos así. A medida que el tiempo aumente, el asentamiento va a ser mayor. Entonces, a partir de esta curva generamos un método y vamos a obtener otro parámetro de compresibilidad del suelo, que va a ser el coeficiente de consolidación vertical C sub B. Este coeficiente de consolidación vertical C sub B lo vamos a utilizar luego en otras ecuaciones para medir el tiempo de asentamiento. Pero como este tema siempre es tan amplio y es un poco complejo, entonces dejemos esto pendiente. Por ahora concentrémonos en cómo calculo yo este valor de S. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, este es el modelo real, ese es el problema real. Este es el modelo que yo uso en el laboratorio. Vamos a hacer una deducción de las ecuaciones para calcular este valor de S a partir del ensayo de laboratorio. Entonces acuerden ustedes que de aquí, yo qué hago en el laboratorio. Yo lo que voy a hacer en el laboratorio es que voy a tomar una muestra y le aplico este valor de fuerza acá. Esto va a generar un asentamiento. Entonces vamos a ver cómo es el cálculo. Cálculo del asentamiento. A partir de MB y CC. Y ya sabemos entonces cuál es el problema que estamos estudiando acá. Ya lo definimos en este caso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a considerar que tenemos un elemento diferencial de suelo Entonces tenemos un elemento de suelos
según el diagrama de fases del suelo que hemos estudiado. Entonces, esto está compuesto o está constituido por unos espacios vacíos y unos sólidos. Este elemento de suelo va a estar compuesto por una altura de vacíos inicial y una altura de sólidos. Todo esto va a corresponder entonces a la altura total del elemento. Vamos a aplicar una sobrecarga que va a ser un delta de sigma sub B efectivo. Y ese incremento en el esfuerzo, entonces, ¿qué va a producir? Va a generar una disminución en esta altura de los sólidos. Esta disminución en la altura es la que vamos a llamar S, que es el asentamiento. Luego, entonces, la altura de vacíos va a cambiar. ¿Por qué? Porque miren ustedes que esta deformación se va a dar es por una disminución en los vacíos del suelo. ¿Y por qué la disminución va a ser en los vacíos en este caso? Porque estamos calculando asentamientos por consolidación primaria. Estos asentamientos por consolidación primaria también se les conocen, para que si ustedes algún día con un libro por ahí, como asentamientos edométricos. O sea, ojo, lo voy a poner aquí entre paréntesis para que no se generen confusiones, porque hay veces que veo mucha confusión en la calle, se encuentra mucha confusión en eso. Expulsión del agua. Pues como consecuencia de esto, ¿qué va a pasar? Estos vacíos, esta altura de vacío va a cambiar. Entonces esta va a ser mi nueva altura de vacíos, que la puedo llamar final, H sub B F. ¿Sí visualizan bien esto acá o lo hago más grande? Es que a veces uno comete el error de, por economizar el espacio, hacerlo muy pequeño. Entonces se trata de encontrar unas expresiones para nosotros calcular este valor de asentamiento en función de los parámetros de compresibilidad de este suelo, que son los que determinamos experimentalmente en el laboratorio. De eso se trata el asunto. Entonces, ¿qué es este valor de S? S va a ser igual a la altura de vacíos inicial menos la altura de vacíos final. ¿Cierto? Ahora bien, ¿de qué se trata? Yo comenzar a jugar con esta expresión de manera que aquí me aparezca o que esto se me vuelva en términos de estos parámetros de compresibilidad, ¿cierto? De N sub B y de C sub C, que son los que quiero utilizar para calcular este asentamiento. Entonces yo puedo decir que esto es equivalente a tener que S es igual a
Entonces miren lo que voy a hacer. Esto sería igual a la altura de vacíos inicial menos la altura de vacíos final. Voy a dividir todo por la altura de vacíos inicial más la altura de los sólidos y multiplico esto por H para que la expresión no me cambie. Estoy usando ese artificio matemático. Esto lo estoy dando para qué, porque es que yo necesito que esto se me vuelva en términos de E. Entonces tengo que ir por aquí por volumen de sólidos para que esto se me vuelva E, cualquier cosa, ¿cierto? Y de una vez introduzco el espesor del estrato compresible. Entonces equivalente a tener entonces que el asentamiento es igual a, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir todo por altura de sólidos. Entonces si yo divido aquí por altura de sólidos, 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 la expresión no me cambia. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que S va a ser igual a ¿qué? Esto sería E sub 0 menos E sobre E sub 0 más 1. Esto por H. Entonces aquí me quedaría que este asentamiento va a ser igual a el sub 0 menos E. Es que esto es un delta de relación de vacíos, inicial menos final. ¿Cierto? Esto es un delta de relación de vacíos inicial. Esto me quedaría como delta E sobre 1 más E sub 0. Y esto por H. Entonces yo puedo expresar esto como que S es igual a... Fíjense ustedes que como queremos encontrar esto en términos de MB, entonces podemos comenzar por reemplazar este delta E aquí. Que me aparece A sub B y luego con A sub B relación MB. Entonces esto me quedaría que S es igual a delta E de aquí. Delta E de aquí, ¿qué sería igual? Sería igual a sub B por el delta de la presión, y esto sobre 1 más E sub 0, y esto por H. Entonces yo puedo decir que el asentamiento va a ser igual, que es A sub B sobre 1 más E sub 0, es igual a MB. Entonces puedo decir que S es igual a M sub B por delta P. Entonces ya este delta P, como se trata de regenerar este modelo, este delta P va a ser ¿qué? Va a ser este mismo delta de sigma B. O sea, por el delta de sigma sub B efectivo, y esto multiplicado por H. Y aquí tenemos una expresión para calcular el asentamiento que experimentaría una estructura en función del módulo volumétrico, que es un parámetro experimental del suelo, del incremento de la, por producto de la sobrecarga y del espesor del estrato compresible. Entonces, en función
expresión para calcular el asentamiento en función del módulo volumétrico. Ahora, en función de C sub C. Entonces parto de esta misma expresión, partiendo de que S es igual a delta E sobre 1 más E sub 0, y esto por H, entonces yo puedo decir que el asentamiento es igual a, ¿qué es delta E? Miren, entonces vamos a expresar delta E en términos de C sub C, porque estamos hallando el asentamiento en función de estas dos cosas. Entonces me quedaría que el asentamiento va a ser igual a delta E. ¿Y qué es delta E? Miren ustedes que delta E va a ser igual a C sub C por el logaritmo en base 10 de P sub 1 más delta de P sobre P1, y esto sobre 1 más E sub 0, digamos esto por, digámoslo así, H sobre 1 más E sub 0. Vamos a escribirlo distinto. Entonces esto es equivalente a tener que, miren pues lo que yo voy a decir aquí, que el asentamiento va a ser igual a una relación del índice de compresión, C sub C, sobre 1 más E sub 0, que es la relación de vacíos inicial del suelo, van acá, ojo. Y esto multiplicado por H. ¿Y qué es H? H es el espesor del estrato compresible, véalo acá. ¿Cierto? Que aquí sería este mismo. Y esto multiplicado por el logaritmo en base 10 de peso 1, que es el esfuerzo inicial. O sea, ya no es el de laboratorio que yo hago experimentalmente, sino que este representa el esfuerzo real en el terreno, el inicial. O sea, que sería ¿cuál? El sigma sub B efectivo inicial más el incremento que experimentaría el suelo en el campo producto de la sobrecarga, veanlo acá. O sea, más el delta de sigma sub B efectivo, y esto dividido el efectivo, el inicial, dividido el sigma sub B efectivo inicial. Entonces ya tenemos otra expresión para calcular el asentamiento eométrico, o por consolidación primaria, que quiere decir lo mismo, o sea, porque expulsa el agua para un suelo arcilloso saturado. Eso sería el asentamiento en función de C sub C. Si ustedes le hacen la prueba a la ecuación, se van a dar cuenta que sería una ecuación dimensionalmente homogénea.
Entonces ya tenemos cómo estudiar una parte del problema. ¿Cuál es la parte del problema que ya tenemos cómo estudiarla? Aquella relativa a calcular la magnitud del asentamiento. Entonces ya yo sé cómo calcularía cuánto se asienta esta zapata en este caso, por ejemplo. Pero hay otra parte del problema que hay que estudiar. Y es, hombre, bueno, yo ya determino la magnitud del asentamiento. ¿Cuánto va a ser? En centímetros. Miren que esto tiene unidades de centímetros. M sub B, aquí, sería centímetros cuadrados sobre kilogramo, que se cancela con que el kilogramo sobre centímetro cuadrado, se cancelan estas dos. Entonces, ¿quién le da las unidades aquí? El espesor H. ¿Esto qué unidades tiene? Le va a dar unidades de metros o centímetros. Y en ese pasa lo mismo. Todo lo que está dentro del logaritmo se cancela. O sea que ese número sería dimensional. C sub C, el índice de compresión es adimensional. La relación de vacíos es adimensional. La inicial, ojo. Entonces, ¿quién le da las unidades a esta ecuación? El espesor H. Es el que me da las unidades de asentamiento. Entonces, yo con esto voy a obtener un valor de asentamiento en centímetros o en metros. Primera parte del problema. La segunda parte que hay que estudiar es, bueno, y esto se asienta, entonces la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo se podrá asentar eso? ¿En cuánto tiempo se va a presentar ese asentamiento? Esa sería la otra parte del problema que uno podría estudiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese asentamiento se debe a que el agua sale del suelo. Y el agua va a salir más rápido o más lento dependiendo de la permeabilidad del medio. Como las arcillas son tan impermeables, entonces este problema desde el punto de vista aplicado es interesante o es útil mejor en suelos arcillosos, porque después de usted construir su estructura se sigue asentando por un tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos entonces a hacer Profe, los suelos arcillosos son los suelos que son como naranjados. Esa pregunta es importante porque la gente suele confundir, suele relacionar tamaño de partícula con color. No, y eso es un error. O sea, los suelos, la textura o el tamaño de la partícula no tiene relación directa con el color del suelo. El color para lo que nos sirve es para nosotros tener una idea de si el suelo es rico en óxidos de hierro, si no, si tiene contaminación con materia orgánica posiblemente o si no. Los suelos arcillosos pueden ser rojizos, amarillos, blancos, grises, negros, pueden ser de cualquier color, ¿cierto? Entonces, no necesariamente son aquellos de colores naranjas. Los suelos arcillosos son aquellos que tienen un tamaño de partícula más pequeño de 0.002 milímetros, que tiene una forma de partícula alargadas. Entonces tienen una actividad superficial alta. Listo, profe. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra inquietud, muchachos? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Primero que ustedes ya copiaron las ecuaciones. Voy a borrar esto acá. Bueno, antes de que hagamos el ejercicio, voy a mencionarles otra cosita aquí que me parece que es importante que la tengamos en cuenta, porque es una ecuacióncita muy útil que le sirve a uno para calcular el índice de compresión. Hay una relación que es bastante útil en ocasiones que se llama la relación empírica
de C sub C con el límite líquido. ¿Qué es eso? Eso es una ecuacioncita que descubrió un señor, él pues la inventó, que le permite a usted, conociendo el límite líquido del suelo, obtener el índice de compresión. ¿Y de dónde sale la ecuación o qué fue lo que hizo este señor? Básicamente, lo que él hizo fue que tomó muchas muestras de suelo, de arcillas alteradas, que es una arcilla alterada, que usted la cogió en el campo y la remoldeó, ¿no? La manipuló, no está en su estado original. Él tomó muchas muestras de arcilla y las llevó al laboratorio y les hizo un ensayo de límite líquido y les hizo un ensayo de índice de consolidación. Entonces, les determinó el valor de LL y de índice de compresión CC. ¿Qué hizo él? Luego se fue y generó un diagrama de dispersión. Entonces esta la llamó CC' y esta la llamó LL. ¿Qué hizo él entonces? Cogió y esos valores de LL y CC que obtuvo en los ensayos los colocó en esta curva y generó un diagrama así de dispersión. Muchos puntos. Todos sabemos que es un diagrama de dispersión. Bueno. Hizo una interpolación lineal y encontró la ecuación que mejor se ajustaba a esa nube de puntos que él obtuvo. Y entonces trazó la recta. Dijo, bueno, esta es la recta que mejor se ajusta a esa nube de puntos. Y encontró la ecuación de esa recta. Y encontró que esa recta tenía ecuación CC' igual a 0.007 por LL menos 10. Donde CC' correspondería al índice de compresión para la arcilla alterada. Y LL es el límite líquido. Recuerden que el límite líquido lo hacemos siempre sobre muestras alteradas, entonces podemos hacer la aclaración. Límite líquido de la arcilla. Y encontró que más o menos entonces el índice de compresión para la arcilla en su estado natural, que lo llamó CC, era igual a 1.3 veces el índice de compresión para esa misma arcilla en su estado alterado, o sea, manipulado. O sea que entonces a partir de esta relación, él logró encontrar una ecuación, es decir, una ecuación para obtener el índice de compresión del material inalterado a partir de ese índice de compresión alterado. Entonces, así las cosas, ¿qué encontró él? Que C sub C, si hacemos este reemplazo, me queda que C sub C es igual a 1.3 veces por 0.007, y esto por
LL menos 10. ¿De dónde me queda entonces que el índice de compresión para la arcilla inalterada sería igual a 1.3 por 0.007? Eso me daría 0.009. 009 por LL menos 10. Y entonces esta ecuacióncita es la que se conoce como la relación empírica entre el índice de compresión y el límite líquido. Esta ecuación es muy útil porque le permite a uno, para un suelo, conociendo el límite líquido, obtener el valor de índice, estimar el valor de índice de compresión. Si usted tiene este CC, entonces mire que puede utilizar esta ecuación muy fácil. Y el ensayo de consolidación, si todavía no lo han hecho en el laboratorio, no se los han explicado, se van a dar cuenta que ese ensayo es un ensayo bastante complicado de realizar, o sea, es costoso, es demorado, o sea, es un ensayo bastante complicado de realizar realmente. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Adicional a eso, entonces es importante que tengan les voy a dar unas cifras para que tengan en cuenta de la compresibilidad del material. Valores corrientes del módulo volumétrico y del índice de compresión en distintos suelos. En algunos suelos, como para que ustedes tengan una idea de eso. Esto, según Sowers. Entonces, ¿qué dice este autor? Dice, él hace un calificativo de la compresibilidad muchas veces que es no torcido por Dios. Compresibilidad en función del índice de compresión y el límite líquido. ¿Qué dice este autor? Este autor lo que dice es que un suelo, cuando tiene un índice de compresión que oscila entre 0 y 0.19, con valor de límite líquido que oscilan entre 0 y 30, se considera un suelo con compresibilidad ligera a baja. O sea, no es muy problemático. Un suelo que tenga un valor de índice de compresión que oscile entre 0.20 y 0.38, 39 mejor. Y esos valores del límite líquido oscilan entre 31 y 50,
es considerado de compresibilidad moderada a media. Y un suelo, entonces, con un índice de compresión mayor a 0.40, un límite líquido mayor o igual a 51, entonces, según Sauer, se debe considerar una compresibilidad alta. Son algunos valores que le sirven a uno como para tener de referencia, ¿cierto? Índice de compresión mayor de 40, límite líquido mayor o igual a 51, ya esos materiales que empiezan a ser de compresibilidad alta, según este autor. Profe, o sea que mientras más alta obviamente sea pues como la compresibilidad, esa S sería mayor, pues se baja más la estructura. Exactamente, entonces en principio cuando usted calcula este valor de S le va a dar más alto, pero entonces ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuál es el ejercicio que se hace en la práctica? O sea, usted lo que hace normalmente es que hace un diseño de la cimentación, ¿cierto? Y hace un cálculo de capacidad de carga y asentamiento. Cuando usted calcula el asentamiento, si le da muy alto, entonces ¿qué hace uno? Tiene que modificar la cimentación. Modificarla en términos de que amplía el área de contacto para que la presión de contacto sea, la presión a aplicar sea menor, o simplemente cambia la cimentación y la hace profunda, o hace un mejoramiento de suelo, etcétera. Afortunadamente nosotros aquí no es que tengamos mucho este tipo de situaciones, porque es que la verdad es que todos estos modelos que hemos visto tienen finalmente su nivel de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente cómo funciona la cosa. Entonces, mientras más grande sea este valor de SSE, al usted calcular este valor de S, por lo general le va a dar mayor. Entonces, mientras más grande sea ese valor de su C, más problemática es la situación. Está uno pues como enchicharronado, por decirlo así, en términos coloquiales, perdón. Profe, y eso en la vida real, ese ¿cuánto podría ser? Bueno, esa pregunta también es importante. Este valor de S en términos reales y prácticos, normalmente muchos estructurales consideran que este S debe ser menor a 2.54, que es una pulgada. Ese es un valor como de referencia que trabajan casi todos, ¿cierto? Ahora bien, nosotros aquí estamos abordando el problema de una manera muy simplificada y muy básica. ¿Por qué? Por los alcances del curso, ¿cierto? Pero realmente este valor de S se divide, se divide en S total, por decirlo de alguna manera, y en S diferencial. Entonces, ¿cuáles son los más problemáticos aquí? Los diferenciales. ¿Por qué? Porque si esta diferencia es muy grande, entonces miren lo que le pasa a la estructura. Tiende a girar. Y un punto respecto a otro, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, estrictamente hablando, aquí tendríamos otra zapata, ¿cierto? Aquí tendríamos otra zapata. Entonces usted lo que hace es que realiza un comparativo de cuánto se hunde este eje con respecto a este otro eje. Con estos dos ejes. Entonces, si este eje A1 con respecto a este eje B1 se hunden diferencialmente, entonces ¿qué va a pasar? Dependiendo de donde sea más grande el S, este S, entonces la estructura va a tender a girar. O sea, un punto va a jalar al otro, B1, porque acuerden que esto está unido aquí por vigas. Entonces, esto va a tender a hundirse más con respecto a este otro punto. Entonces, ¿qué va a pasar? La estructura va a tender a girar. ¿Cuánto es lo permisible en ese giro? Eso lo establece. Esto va a generar entonces aquí un giro
Entonces tenemos que decir, va a dar un giro, y el giro va a producir afectación. Sobre la infraestructura. ¿Qué tipo de afectación? La afectación puede ser calificada de leve hasta moderada, alta o severa incluso. Entonces eso, ¿dónde está establecido cuánto es lo aceptable o lo permisible? En la NSR 2010. Esto es lo que nos está dando a nosotros los rangos máximos permisibles para que esto se hunda. Si se hunde más de ahí, entonces hay que modificar el sistema de cimentación. Más o menos así funciona la cosa.